Muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Rosana Cervera y hace 10 años que sufro dolor crónico y como hace 7 años fue la primera vez que me pidieron que contara lo que yo vengo a llamar mi rollo y desde entonces no solo tengo el síndrome de dolor regional complejo, que es la dolencia que padezco, sino que tengo el síndrome del impostor y más después de oír a estos 4 fantásticos que han hablado cada uno desde su punto de vista y de los cuales parece que lo he copiado, pero de verdad que yo la tenía hecha de antes, la ponencia. Pero veréis como hay muchas cosas de las que ellos han dicho que yo cuento, igual desde otro punto de vista, pero muy parecido y me ha encantado, además, escucharles con hablar de cosas que yo he vivido, ¿no? En primera persona. Creo que es algo que a los pacientes nos encanta. Cuando me pasó el accidente, que fue el que desencadenó mi síndrome, yo dije, todo cambia en un instante, era mi gran frase, ¿no? Que es algo muy obvio, no solo para los que sufrimos dolor crónico, sino para cualquiera en su vida. Y a día de hoy, como digo, ha ido cambiando mi discurso desde hace 7 años que participé por primera vez en una charla y yo digo que todo cambia todo el tiempo. Esto tampoco lo he descubierto yo, ya lo decían los filósofos griegos, pero es verdad, para mí el viaje con el dolor crónico se ha convertido mucho más en un viaje de rotondas, de vueltas, de subes, bajas, emocionales y físicas. Como digo, al final es un viaje que te lleva a ninguna parte, pero que bueno, en el camino hay muchas cosas que contar sobre este viaje. Para contar, qué es lo que me suelen preguntar muchas veces, es, como profesionales de la salud queremos entender qué os pasa. Yo siempre digo que yo solo hablo por mí misma, que el dolor es absolutamente caleidoscópico, que hay tantos dolores crónicos como personas y que cada uno tiene derecho a vivirlo como pueda, porque al final es lo que uno hace, gestionárselo lo mejor que puede. Entonces, yo trato de explicarlo y me inspiró mucho la película que seguro habéis visto de Pixar, la de In and Out, ¿no? Que explica las emociones de una niña de 13 años, yo tengo algún año más, pero también hay muchos personajillos que llevan viviendo conmigo desde hace 10 años. Mi viaje a ninguna parte empezó con la confusión. Claro, de repente te pasa algo que no sabes por qué te pasa, en mi caso en concreto, en el síndrome de dolor regional complejo, es algo que los profesionales de la salud saben explicar muy bien y que además es raro, ¿no? ¿Por qué no se me cura el esguince? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué me duele el agua de la ducha cuando me cae en el pie? ¿Por qué de repente no tengo la movilidad? Si yo soy activa, soy deportista, soy bailona, hago de todo, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque si estas cosas le pasan a gente que no conoces o le pasan a gente en las películas, ¿no? Pero ¿por qué a mí? Entonces te sientes súper confundido, ¿por qué? Porque los profesionales no tenéis respuestas claras muchas veces, y eso es súper humano y súper profesional, no tener respuestas para todo, y porque tú mismo no entiendes lo que está pasando en tu cuerpo, ¿no? El dolor habitualmente es un aliado porque te previene de algo malo que te está pasando, y aquí no, aquí se convierte en algo que se te viene en el viaje, pero que no te está ayudando, sino que te está claramente fastidiando la vida, por no usar un verbo un poco más rotundo. Además, a esa confusión, pues claro, tu poquito de estrés, ¿no? ¿Cómo no vas a tener estrés si no sabes lo que te pasa, si nadie te da respuestas en ese momento? Cuando pasó la confusión empecé a sentirme culpable y diréis, ¿pero por qué vas a sentir culpable si tú estás sufriendo? Pues es porque lo que tienes más cerca eres tú mismo y dices, aquí hay algo de culpa, yo he hecho algo mal, porque hay gente mucho más insensata que no se cuida, que va por la vida como loca y a mí me ha pasado esto. Pues algo tendré de culpa de todo esto y si no, porque lo he vivido en otros pacientes cercanos, la culpa es de los profesionales de la salud, que lo sepáis, os lo vais a encontrar. A mí me duele y tú no me lo sabes solucionar, pues si la culpa no es mía, es tuya, porque como decía antes Ana, hay como 3 elementos, ¿no? Paciente, profesional y dolor. Pues aquí, alguno el que esté libre de pecado, que levante la mano, ¿no? Entonces es muy habitual. Y eso también crea una bestia en nuestro interior y que tendréis que aprender a manejar, porque sentirnos culpable de algo que nos pasa es súper difícil de gestionar. Después llegó la rebeldía. Cuando llegó el diagnóstico yo dije, ¿cómo? ¿Perdona? ¿Yo? Que igual son 2 años, que igual para siempre, que igual no me vuelvo a mover, que igual no vuelvo a tener actividad física. No, eso sí que no. De hecho, yo me acuerdo que llegué a mi casa, se lo conté a mi madre, tuve que volver a casa de mis padres porque no tenía independencia física, por decirlo de alguna forma, y se lo conté a mi madre y me dijo mi madre, pues yo creo que deberías hacer yoga. Y mi reacción fue, yo creo que esta mujer ya no está rigiendo bien porque le acabo de explicar todo lo que me pasa. Y sin embargo, eso hizo un clic en mi cabeza, bueno, ¿y por qué no?
¿por qué no? Si mi madre, que es la persona que más cree en mí, cree que puedo hacerlo, pues yo voy. Y allí iba, ella empujando mi sillita o ayudándome con las muletas, y yo me plantaba en mi clase de Goya no, de yoga, y directamente hacía lo que podía. Y lo más maravilloso fue cuando el profesor de yoga vino después de la primera, segunda, tercera clase y me dijo, me encantan los alumnos como tú. Digo, ¿los que no hacen nada? Me dice, no, los que lo intentan todo. Y se me quedó, esa frase se me quedó para siempre, ¿no? Intentarlo todo. ¿Por qué? Porque tener dolor voy a dejar de intentar hacer cosas. Si la vida es eso, todo el tiempo, intentar hacer algo que no sabes hacer hasta ese momento, ¿no? O que no puedes, o que crees que no puedes hacer. Después llegó el miedo, que ojo, cuidado, este sí que es una bestia parda, pero miedo, ¿por qué? Pues porque tienes una incertidumbre brutal, estás moviéndote en un entorno, de repente tu cuerpo ha cambiado, tu vida ha cambiado, pierdes independencia, te duelen las cosas, te molesta todo, y sobre todo, no hay un horizonte claro. Tu vida está rodeada de incertidumbre, que en general la vida de todo el mundo está rodeada de incertidumbre, pero no somos conscientes de esa incertidumbre. Creemos que todos lo tenemos muy programado y no tenemos programado absolutamente, o sea, podemos tener programado todo, pero no tenemos certeza de nada, pero no somos conscientes. Pero cuando te llega una bestia como esta, como la del dolor crónico, eres mucho más consciente de la incertidumbre de tu vida y cómo estaré mañana y dentro de 6 meses y tal, y cómo está, yo estoy mejor que ayer, pero peor que mañana. No, que resulta que este es un viaje a ninguna parte, que es que resulta que estos son todos rotondas y tío vivos, y que hoy estás bien y mañana no, y hace 3 meses estabas fenomenal y de repente estás fatal que no te puedes mover. Por eso el miedo, porque la incertidumbre es peligrosísima. O sea, que tener en cuenta esto también cuando habléis con pacientes de dolor crónico, que tienen un miedo brutal. Y bueno, para el miedo, el mejor antídoto son tu gente, por lo menos para mí lo han sido. Todos estos nombres que hay aquí son gente, perdonad si me emociono, pero son gente que me lleva acompañando estos 10 años. Algunos de ellos me acompañaban desde antes y otros han llegado después. Esto ha sido lo que a mí me mantiene y me sigue manteniendo estos 10 años. Fundamentales, el tejido social, familiar, personal, es fundamental. Bueno, para mí lo ha sido. Para un paciente de dolor crónico creo que es fundamental sentirse acompañado en este viaje. Después llegó la paciencia. Yo fui pionera de la generación del ya, la vuestra, que yo por edad no me toca, pero lo fui porque yo todo lo quería ya en ese momento. El día que se repartió la paciencia yo no estaba cuando nací, y entonces, pero me tuve que adaptar, y ahora lo digo siempre, tengo un máster en paciencia, porque claro, como hablaba antes, ¿no? A ver si el tratamiento funciona, si los efectos secundarios no son los peores del mundo y tiras para adelante. Lo que hablaba antes Carlos también, ¿no? De repente que si te van a hacer un bloqueo o una radiofrecuencia, o llega a tu vida la neuroestimulación medular, como llegó a la mía, ¿no? Entonces, bueno, vas esperando y vas quemando etapas, de las que hablaba también Ana, ¿no? Es un camino, es un viaje, y vas quemando etapas, y ahí solo te queda esperar a que gente como vosotros, que está estudiando, que está investigando, que está preocupándose por el futuro de gente como yo, que lleguen esas cabezas a pensar en cómo puede ser mejor nuestra vida, ¿no? Y de repente llegó el olvido, y el olvido es una cosa que normalmente suena a negativa, y en este caso es preciosa, porque de repente un día me di cuenta que lo de que yo tenía dolor crónico no era lo segundo que contaba después de decir mi nombre. Y que de repente mi amiga Laura, que me conocía 6 meses, pues que no sabía ni que tenía el síndrome de dolor regional complejo, ni qué era, dice, pero si tú andas bien. Decía, mi trabajo me cuesta, pero es verdad. Y eso es maravilloso, porque te das cuenta que ya no es el dolor el que dirige tu vida, sino que tú coges las riendas y el dolor está ahí, en ese viaje, pero que ya es otro el que maneja y eres tú mismo, ¿no? El olvido me parece el momento más bonito que un paciente de dolor crónico puede tener. Y claro, como consecuencia del olvido llega la convivencia. Al final tienes que convivir con lo que te ha tocado. Hay gente que le tocan cosas mucho peores que el dolor crónico. Las hay en la vida, muchísimas. Y al final te toca convivir, y el dolor es como un vecino, un mal vecino. Eso sí, ese vecino que te pone reggaetón a las 2 de la mañana o que llaman al timbre todo el rato por error. Pero es que es el vecino que te ha tocado. ¿Y qué haces? Pues convives. Y ya está, no como un amigo, que alguien me dijo una vez, hazte amiga del dolor. Y le dije, y una porra. Me voy a hacer yo amiga de alguien que me trata tan mal. No voy a ser amiga suya nunca. Así que, bueno, pero convives, ya lo he dicho, el mal vecino este que te molesta todo el tiempo. Y yo creo que todo esto, a mí donde me ha llegado es
trato de pensar siempre en que algo bueno va a pasar, que igual que he tenido momentos buenos, los voy a volver a tener. ¿Que he tenido malos? Claro. ¿Que los sigo teniendo? Claro. Pero yo confío, como os decía, confío en todos vosotros, confío en los que vendrán después, o antes, o en medio, y confío en el que se mejorará nuestra calidad de vida, o nuestra calidad social de vida, o que simplemente yo sabré gestionarme mejor de lo que lo hago ahora. Entonces yo siempre creo en que algo bueno pasará, porque las noches oscuras no tienen por qué ser negras. O que vivir con dolor no significa que esté presente todo el tiempo, sino que es algo más que ocurre en tu vida. No me gusta hacer esta comparación porque no quiero frivolizar, pero el dolor pues es una condición más de tu vida, igual que otras que lo tienen adquirido desde que nacen, o si mides 1,72, ¿no era? ¿Quién medía 1,72? Pues eso, una condición que te toca en algún momento, como una lotería chunga, que me decía una vez un fisio que trataba conmigo, y dice, esto es como que te toque la lotería pero en chungo, pues igual. Y de todo lo que hemos hablado, que es mucho de lo que han contado ellos, algo de lo que yo os he contado hasta ahora, me gustaría que os llevarais 3 cosas, sobre todo los que no tenéis dolor crónico, que sé que hay gente en esta sala que sí lo tiene. El primero, me lo ha copiado Ana, pero es hacernos sentir únicos. ¿Os acordáis de la peli de Pretty Woman? La ponen todas las navidades, o sea que aunque seáis jóvenes la habéis visto seguro. ¿Qué le dice Richard Gere al de la tienda? Quiero que me haga mucho más la pelota. Pues esto es así, que los pacientes, ¿verdad, Ana?, queremos sentirnos únicos, y mucho más cuando eres paciente muchos años, entonces quieres sentirte único y sabes que no lo eres, pero vosotros estoy segura que sois capaces, y vosotras, de hacernos sentir únicos. Yo tengo que decir que conmigo lo han conseguido. Estos nombres que veis aquí vuelven a ser importantísimos para mí, todos ellos, ¿ves? Me hacían dibujitos en las vendas, de todo, y hicieron que me sintiera única, y eso ha ayudado mucho a que hoy esté aquí y esté donde estoy. Después, algo súper importante, la certidumbre, de lo que hablaba antes. Tenéis que ser el faro en la oscuridad. Ese momento en el que llegas a la consulta y ves que alguien ha pensado en ti para mejorar tu vida, que tiene nuevas cosas que contarte, que es algo, que es un referente para ti. Porque las charlas de bar están muy bien, los amigos, la familia están muy bien, pero quien nos sostiene al final son los profesionales de la salud, son en los que creemos, porque sabemos que estáis preparados, que os preocupáis, que investigáis, que estudiáis todo el tiempo. Entonces tenéis que ser ese faro. Aquí es de día, pero también lo tenéis que ser cuando es de noche. Y por último, la empatía, algo de que también han hablado antes, fundamental. Tenéis que tener esa cercanía, que a lo mejor con otras especialidades médicas no es necesario, pero en el dolor sí que es necesaria esa cercanía y ese intentar, porque es imposible ponerse en el lugar del otro, ni siquiera yo, que tengo dolor crónico, puedo ponerme en el lugar de otra persona con dolor crónico, pero sí intentar entenderlo lo más posible. Bueno, y yo, me ha encantado, Ana, porque yo propongo que si los profesionales de la salud hacéis eso, nosotros tenemos también trabajo que hacer como pacientes, y propongo un trato, y es que si tú piensas en mí, yo pensaré en estar mejor. Si veo que me cuidas, yo me voy a cuidar. Si eres esa certidumbre que necesito, te voy a creer, porque no se puede gestionar el dolor crónico sin, como decía Ana, sin los pacientes y sin los profesionales. Es imposible, tenemos que estar en el mismo juego, en el mismo terreno de juego. No digo ya bandos, porque esto no es una batalla, sino que vamos a jugar todos, no queramos uno jugar al Monopoly y los otros al Pictionary, sino que vamos a jugar todos a lo mismo para que la vida de todos sea mucho mejor. Y al final, esto es lo que os contaba, yo quiero pensar en que este viaje, que es puñetero y fastidioso muchas veces, al final es un viaje que merece la pena, es un viaje que continúa, tú quieras o no quieras va a continuar, pues mejor que continúe lo más a tu favor que puedas, ¿no? Y una frase que le gustó mucho a Carlos cuando hablamos de esta charla, y es que no tengo fuerzas ni para rendirme. A veces no me gusta hablar de batallas porque no creo que esto lo sea, pero es verdad, a veces hay que centrar las fuerzas en no rendirse, no en otras batallas accesorias que muchas veces tenemos cuando somos pacientes. Así que bueno, y para terminar, muchas gracias, y que yo antes decía que echaba mucho menos los tacones, yo no sé si es la moda o que me he acostumbrado, pero ahora me encantan mis zapatillas de lentejuelas y ya no los echo de menos. Muchas gracias.